versículo 22 al 26. Juan capítulo 3, versículo 22 al 26. Y usted tenga su Biblia porque vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Versículo 22 al 26. El tema que vamos a compartir hoy es lo que Dios necesita en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios necesita en este tiempo? ¿Qué es lo que Él está buscando en medio de su pueblo? Y vamos a mirar tres cosas que Dios necesita en este tiempo, que está demandando de su pueblo. Y la primera es, Él necesita Juanes el Bautista, con la unción de arrepentimiento. Él necesita Juanes. ¿Cuántos Juanes se van a levantar hoy en el Señor? Y vamos a recibir la palabra del Señor que viene directamente de Él. Juan capítulo 3, si usted ya la consiguió, póngase de pie y vamos a leerla con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 22 al versículo 26. Juan capítulo 3, versículo 22 al 26. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no había encarcelado a Juan. Entonces se produjo una disipación entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautizaba y todos van a él. Versículo 27, respondió Juan, no puede el hombre recibir nada a menos que les sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Dios necesita Juanes el Bautista que estén dispuestos a predicar la palabra del Señor bajo la unción de arrepentimiento. Juan el Bautista fue un hombre que Dios escogió. ¿Para qué? Para que fuese un precursor en el tiempo de él. Un líder que con su predicación movilizara y sacudiera a todo un pueblo. Al igual que en este tiempo, en el tiempo de Juan el Bautista, había necesidad en medio del pueblo. Había hambre, había necesidad de Dios. La gente necesitaba acercarse a Dios, necesitaba acercarse al Padre, porque muchos de ellos vivían una tradición, vivían una religiosidad. ¿Y cuántos de ustedes sabemos que la religión no es la que salva? Es nuestra relación, la relación que yo tenga con Cristo Jesús. Y en ese tiempo también había necesidad como la hay ahora. Y Dios tuvo que escoger a un líder, y este líder era Juan el Bautista. Él era un predicador de la palabra del Señor. Él caminaba bajo la unción. Su mensaje, el mensaje de Juan, era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje que confrontaba a la gente con el poder del evangelio del reino. Él no predicaba con temor, él predicaba la verdad de Cristo, él predicaba la verdad del evangelio del reino, y cada palabra, cada mensaje que él lanzaba a la multitud, él la lanzaba y hacía que hubiera confrontamiento de corazón. La gente era confrontada con la verdad de la palabra, y eso es lo que necesita en este tiempo hoy la humanidad, que sea confrontada con la verdad de la palabra. Muchos de nosotros no queremos ser confrontados, porque al ser confrontados con la palabra del Señor, nuestro interior, nuestra parte interior, nuestro corazón es descubierto.
Y muchos de nosotros no queremos que nuestro corazón sea descubierto. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se entere de lo que hay dentro de nosotros. Pero lo que no sabemos es que Dios conoce nuestro corazón. Y aquí el pueblo no quería ser confrontado con el mensaje de Juan. Él estaba preparando el camino del Mesías, que era Jesucristo. Él estaba preparando el camino porque el mensaje de Jesucristo era un mensaje también que iba a confrontar al pueblo, que iba a confrontar a los líderes, aquellos que estaban viviendo una tradición, que no estaban viviendo con integridad, con transparencia, iban a ser confrontados por el mensaje de Jesucristo. Entonces Juan tenía que preparar el camino para cuando el Señor Jesucristo viniera a llevar la palabra del Señor. Entonces el mensaje de Juan, en la unción que se movió Juan, fue la unción del arrepentimiento. La gente llegaba de todos los lugares y llegaban al escuchar el mensaje de Juan, se arrepentían, y no solamente se arrepentían de sus pecados, reconocían sus debilidades, sino que tomaban el paso del bautismo, se bautizaban. Y dice este pasaje en el versículo 26 que los discípulos de Juan estaban en otra sintonía, estaban pensando en otra cosa. Juan estaba concentrado en hacer la voluntad de lo que lo había sido enviado. Él quería obedecer para lo cual había sido enviado. Pero los que le rodeaban a Juan, los discípulos de Juan, estaban en otra sintonía. Y miremos cuál era la actitud de los discípulos de Juan. Y ahí está descrito en el versículo 26. Dice el versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba conmigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. ¿Cuál era la actitud de los discípulos de Juan? Era una actitud de preocupación. ¿Por qué? Porque ellos veían que la popularidad de Juan estaba menguando y que la popularidad de Jesús estaba aumentando. Ellos estaban más preocupados por la popularidad, estaban más preocupados por su líder que lo que verdaderamente debían preocuparles, que eran las almas, que eran las personas, que era la predicación del evangelio del reino. ¿Y cuántos de nosotros estamos más preocupados de otras cosas antes de lo que al Señor nos ha llamado como cuerpo de Cristo? Por eso hoy, en este tiempo, Dios está llamando a Juanes, a personas que estén dispuestas a preocuparse por la necesidad del pueblo, para que se preocupen por la necesidad de una nación, de una familia. Y aquí Juan estaba preocupado por la predicación de la palabra. No le importó que él estuviera preso, porque él sabía que eso hacía parte del llamado que él tenía. Muchos de nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados porque estamos predicando el evangelio. Y Juan entendía ese propósito. Él sabía que el estar preso era porque él estaba predicando la palabra del Señor, porque él estaba llevando el mensaje del Señor. Y eso no le importaba. Él no le importaba que se levantara otro predicador que fuera más famoso que él. Él sabía y se le había sido revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios, que él era el Mesías y que por lo tanto él tenía que menguar para que Jesucristo creciera. Y aquellos que estamos dispuestos como hijos de Dios a levantarnos, a predicar la palabra del reino, vamos a sufrir persecución, pero también tenemos que estar dispuestos a menguar para que el mensaje de Cristo crezca. Amén. ¿Cuántos de nosotros buscamos protagonismo? Muchos de nosotros buscamos admiración de la gente, popularidad. Pero el Señor quiere que nosotros como iglesia dejemos a un lado todas estas cosas y nos centremos en lo esencial del reino, que es la predicación de la palabra, que vayamos al necesitado, que llevemos la palabra a aquel que necesita, una palabra de aliento allí en el lugar de trabajo, una palabra de bendición allí en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo.
Pero muchos de nosotros estamos más interesados en que nos respeten como padres, como autoridad. Estamos más interesados en que nos vean, en que tengamos amistad en los compañeros de trabajo. Y no se nos olvida que lo más importante es lo que nosotros podamos transmitir de lo que hay en nuestro corazón a esa gente que necesita de Dios. Muchas veces nos da pena confrontar a una persona que está obrando mal en el trabajo. ¿Por qué? Porque decimos, no, me va a dejar de hablar, ya va a dejar de ser mi amigo. Y se nos olvida que es más importante decirle, oye amigo, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como trabajadores. Y hablarle del amor de Dios, hablar de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, de lo que Dios espera y que ya está pronto la venida del Señor. Y Dios está levantando en este tiempo, Dios necesita en este tiempo de en medio de su pueblo que se levanten Juanes como Juan el Bautista, que estén dispuestos a llevar un mensaje de arrepentimiento, que estén dispuestos a confrontar con la palabra de verdad a aquel que lo necesita. Pero muchas veces no lo podemos hacer porque eso no está en nosotros. No ha habido un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Estamos todavía escondiendo cosas, todavía hay cosas, debilidades en nosotros que aún no hemos podido superar. ¿Por qué? Y aún así no podemos llevar ese mensaje de arrepentimiento porque en nosotros no ha habido un genuino arrepentimiento. Y hoy el Señor está sacudiendo a la iglesia, está levantando en la iglesia un genuino arrepentimiento, que seamos transparentes los unos con los otros, que podamos caminar en santidad, que podamos caminar en integridad delante de Dios, en justicia, para poder ser una iglesia que predique el evangelio de arrepentimiento. Necesitamos ser cristianos íntegros, transparentes los unos con los otros. Y mientras que nosotros como iglesia no caminemos en arrepentimiento, en perdón, en justicia, en misericordia, en amor, no vamos a poder transmitir, no vamos a poder caminar en esa unción de arrepentimiento que Dios quiere que caminemos como iglesia. Este mundo necesita ser confrontado con la verdad de la palabra. Este mundo necesita que nosotros le hablemos que el Señor está pronto a venir. Pero muchos de nosotros estamos desapercibidos de esto. Estamos desapercibidos de que estamos en tiempos finales. Y no queremos alinearnos con Dios. No queremos caminar en línea con el Señor. Y hoy el Señor está haciendo un llamado al pueblo de Dios, a la iglesia en general. Y esto cuenta a nosotros también como líderes. ¿Cuántos de nosotros estamos alineados con el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en integridad con el Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor? Hablando que día con un hermano, mi esposo le decía, mire, lo que yo pido no es de mi necesidad, de mi gana, de mi voluntad, sino es lo que la palabra del Señor ha establecido. Y muchas cosas que nosotros como líderes queremos llevar a la iglesia no es porque nosotros queramos imponerlo. No es que nosotros le exijamos hacerlo porque es nuestra voluntad, sino porque la palabra del Señor lo dice. Y si nosotros obedecemos la palabra del Señor como está escrita, si nosotros caminamos bajo los principios de la palabra del Señor, entonces vamos a ser un pueblo bendecido. Vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver cómo las almas llegan a los pies de Cristo. Hablando ayer con una hermana, ella me decía, necesitamos caminar en el poder de Cristo. Pero para caminar en el poder de Cristo tenemos que caminar en santidad. Podemos salir a evangelizar, pero si la gente no está viendo en nosotros cambios, no está viendo en nosotros a Cristo, el amor de Cristo, entonces no van a querer saber de Dios.
Y Juan el Bautista era esa persona ese líder que se levantó a predicar ese evangelio de arrepentimiento, pero porque él era un líder de arrepentimiento, estuvo dispuesto a soportar esas persecuciones, esos encarcelamientos. ¿Por qué? Porque amaba al Señor y sabía que ese era el costo de la predicación de la palabra del Señor. Pero los discípulos, ¿cuántos de nosotros hacemos parte del grupo de los discípulos? Que estamos preocupados más porque nuestra iglesia que esté mejor, que nuestra iglesia y preocupados entre nosotros mismos, preocupados por el hermano, mirando al hermano. Muchos de nosotros hacemos parte del grupo de los discípulos. Somos parte de los discípulos porque estamos involucrados en otras cosas antes que la predicación del evangelio del reino. Y Dios quiere que no hagamos parte de los discípulos, sino que hagamos parte de Juan. Amén. ¿Cuántos se levantan hoy en esta mañana a decir, yo hoy me levanto en el poder de la unción del arrepentimiento? Me levanto como ese Juan el Bautista dispuesto a predicar el evangelio del reino. Amén. Y hoy el Señor está incitando a la iglesia, está sacudiendo a la iglesia. Este es el tiempo que necesita que se levanten Juanes bajo la unción del arrepentimiento. Primero. Segundo, Dios necesita hijos que estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Vamos a Juan capítulo 4, ahí enseguidita, el siguiente capítulo, versículo 1 al versículo 4. Dios necesita en este tiempo a Juanes bajo la unción del arrepentimiento, pero también necesita hijos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Aquí vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre, siempre buscó agradar al Padre. Siempre Él recalcó en sus discípulos que Él estaba aquí, que Él estaba en la tierra, que había sido enviado con un propósito y que Él no se iba a ir hasta cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos como iglesia a levantarnos como hijos de Dios y decir, yo no me voy hasta que no haga la voluntad del Padre? Yo no me muevo de este lugar hasta que haga la voluntad del Padre. Si usted nos pregunta a nosotros como pastores, oiga pastor, ¿qué va a hacer usted después de 2 años? Yo lo único que le digo al Señor, yo no me voy a mover hasta que no haga la voluntad del Padre. En el momento en que yo salga del Valle de Sitín, yo salgo cuando tú lo digas, cuando yo haya cumplido la labor por la cual tú me enviaste a esta ciudad, me enviaste a este pueblo del Valle de Sitín. De lo contrario, no quiero moverme. No quiero moverme en mi voluntad. No quiero moverme en mis deseos. Mis deseos, yo ya no estuviera aquí. Yo me quiero ir para Colombia. Pero yo le digo, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad porque fuiste tú el que me enviaste. Y no quiero llegar delante de tu presencia un día y decirte, Señor, es que, pero no pude, no, pero es que esto, es que la gente no quería, es que no nos obedecía, es que no. Dios va a pedirme cuentas por la labor que Dios me encomendó a hacer. Y yo lo voy a hacer, así me toque hacerlo sola, yo lo voy a hacer. Porque a eso el Señor me ha enviado. Y hoy Dios quiere que la iglesia se levante y le diga que no se mueva sin que sea la voluntad de Dios. Que lo que tú hagas es porque el Señor te ha mandado a hacer. Muchos de nosotros estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. No estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos haciendo la voluntad quizás de un hombre, quizás la voluntad de nuestros amigos, de los que nos rodean. Pero Dios no quiere que la iglesia haga la voluntad de una nación. Dios no quiere que la iglesia haga la voluntad de un pueblo. Dios quiere que la iglesia haga la voluntad del Padre a la cual Dios la ha enviado. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que hagamos la voluntad del Padre.
Y aquí vemos a Jesús haciendo la voluntad del Padre. Dice el versículo 1, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Hasta ahí. Aquí vemos en el versículo 4, si usted mira el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí hay algo bien interesante que yo quiero que analicemos en esta mañana. Samaria era la capital del reino de Israel. Esta provincia de Samaria estaba entre Judea y Galilea. Pero había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y debido a la enemistad que había entre judíos y samaritanos, los judíos viajaban 7 días para ir de Galilea a Jerusalén. Daban una vuelta innecesaria con tal de no pasar por Samaria, porque había enemistad en el pueblo. Pero aquí Jesús dice que le fue necesario. Jesús era judío. Y dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Aunque él sabía a qué se exponía si pasaba por Samaria, por ser judío. Él no le importó que hubiera enemistad. A él no le importó que los dos pueblos no se pudieran ver. A él le importaba lo que le era necesario hacer. ¿Cuántos de nosotros nos importa más lo que es necesario que nosotros tengamos que hacer? Antes que cualquier prejuicio, antes que cualquier cosa. Nosotros como iglesia nos debemos mover como el Señor Jesucristo. Lo que le es necesario hacer, yo voy a hacer. Y aquí vemos al Señor Jesucristo haciendo lo que le era necesario, porque Él sabía que eso era la voluntad del Padre, a eso era lo que Dios lo había enviado. Y a Jesús le era necesario pasar por allí, y vamos a mirar 4 razones por las cuales el Señor le era necesario pasar por allí. Primero, porque era la ruta más corta. A Él no le importó, dijo, yo voy a seguir esta ruta, es más corta. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar de pasar por Samaria? Yo la tomo. Segundo, Él pasó por allí porque no tenía ningún prejuicio. Para Él todos eran iguales. Él sabía que pasar por allí no le quitaba nada. Segundo, Él sabía que si Él pasaba por allí, estaba demostrando que no había ningún resentimiento en su corazón contra este pueblo. Tercero, Él pasó por allí porque Él quería romper barreras y abrir campos de conversación. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a romper barreras? Hay discusión en la familia, hay conflicto con algún amigo, pero nosotros no estamos dispuestos a romper barreras. Preferimos guardar nuestro orgullo. Preferimos decir, pues que venga Él, que fue el que me ofendió. Pero el Señor Jesucristo nos está enseñando que la manera en que nosotros nos comportemos vamos a impactar a otros. Le era necesario pasar a Jesús por este lugar, porque era la única manera de dar testimonio del amor de su Padre. Era de la única manera en que Él podía testificarle a este pueblo que no había división, que no hay división. El pueblo allá afuera tiene que saber que no hay división, que hay amor, que solo hay amor de Dios para con nosotros.
Que la división la ha creado el pecado, que la división la hemos creado nosotros mismos. Que el odio, que el resentimiento lo hemos creado nosotros mismos. Que eso no le pertenece a Dios. Que eso no le pertenece al Padre. Y Jesús le era necesario pasar por Samaria porque Samaria tenía que saber que el Padre los amaba. Que el amor del Padre era igual para el pueblo judío que para el pueblo samaritano. Y que la única manera que podía hacerlo era a través de su vida, a través de Jesucristo. ¿Cuánta gente necesita saber del amor de Dios a través del amor que hay de usted, de Dios en su vida para el mundo? Pero muchas veces en nuestro corazón no hay ese amor. En nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, que necesitamos levantarnos como iglesia y romper barreras. Rompa la barrera en esta tarde, en esta mañana, rompa la barrera de resentimiento, rompa la barrera de amargura, de falta de perdón y levántese con el amor de Cristo y muéstrele a la humanidad que Dios le ama, al igual que te ha amado a ti. Amén. Necesitamos levantarnos como hijos de Dios, como hijos espirituales, no como hijos carnales. La iglesia está caminando como hijos carnales y necesitamos sacudirnos y decirle: Señor, perdónanos, porque estamos caminando en la carne muchas veces. Estamos caminando muchas veces en nuestras emociones. Y hoy el Señor quiere levantar una iglesia íntegra. Una iglesia que camine espiritualmente, en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué no estamos dispuestos a doblegar nuestro orgullo y pedir perdón? ¿Por qué no estamos dispuestos a abrazar al hermano que me ha ofendido? Y si no hay eso en nosotros como iglesia, ¿cómo queremos mostrarle al mundo que el amor de Dios? Necesitamos mostrar la otra cara de Dios. No el Dios de justicia. Muchos de nosotros nos levantamos a condenar, a juzgar el pecado de la gente. La condición de un gobierno, la condición de un país y decir se va a condenar porque estamos pecando. Pero no nos levantamos a presentar el amor y la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, sí, pero delante de la justicia está el amor y la misericordia de Dios. El pueblo necesita de ese amor, pero antes tenemos que vivirlo como iglesia, hermano. Y Jesús entendía esto. Él sabía que le era mejor, que le era necesario pasar por Samaria para romper toda barrera. Y hoy el Señor te dice: iglesia, necesitamos levantarnos y romper toda barrera de orgullo, de altivez, de amargura, de resentimiento y abrir campos de conversación. Debemos abrir avenidas de comunicación entre Dios y el hombre. La iglesia es el instrumento que Dios va a usar para abrir esas avenidas, para abrir esos caminos de comunión entre Dios y el hombre. El enemigo se ha encargado de poner obstáculos entre la comunión que hay entre Dios y el hombre. Pero nosotros como iglesia nos levantamos en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el Valle de Sitín en el nombre de Jesús se levanta y se levanta para romper barreras y para abrir camino en medio del pecado. Amén. Y por último, era necesario pasar allí al Señor Jesucristo porque era necesario hacer la obra que el Padre le había enviado a hacer. Vamos a mirar Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor. No, perdón, 4:43, yo estoy leyendo 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué?
Dice, porque para esto he sido enviado. La razón por la que le fue necesario a Jesús pasar por allí era porque él sabía a qué había sido enviado y que él necesitaba hacer la obra para la cual Dios le había enviado. ¿Cuántos de nosotros sabemos a qué el Señor nos ha enviado? ¿Por qué el Señor usted está aquí sentado, lo tiene aquí sentado? ¿Por qué el Señor te ha traído? ¿Por qué tú has conocido de Dios? ¿Por qué te invitó hoy el hermano, la persona que te invitó? ¿Por qué te invitó? Porque Dios quiere cambiar tu vida, transformarte, mostrarse a tu vida, para que tú también puedas llevar ese mensaje a aquel que lo necesita. Hay familia, hay amigos, hay vecinos que necesitan de ese mensaje. Y tenía claro, el Señor tenía claro a qué había sido enviado y sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Ahora mire Juan capítulo 9, versículo 4. Juan 9, 4. Y si usted se da cuenta, cada pasaje que hemos leído dice, me es necesario. Me es necesario. Dígase a usted mismo, me es necesario hacer la voluntad del Padre. Dígale a su hermano que está a su lado, te es necesario hacer la voluntad del Padre. Me es necesario. Mi hermano, si nosotros somos conscientes de esa expresión, nos es necesario. ¿Usted sabe qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Algo primordial para mí. Usted necesita del aire para vivir. Usted necesita del agua también para vivir. Usted necesita del alimento para vivir. Ahora el Señor te dice, tú necesitas hacer la voluntad del Padre. Te es necesario, es una necesidad en el pueblo de Dios hacer la voluntad del Padre, para lo cual Él nos ha enviado. Es una necesidad. Es una necesidad, diga conmigo, es una necesidad para la iglesia hacer la voluntad del Padre. Diga, me es necesario hacer la voluntad del Padre. Si usted se va con eso para su casa, Dios va a ministrar su vida. Te es necesario. Porque si tú sabes que es una necesidad, entonces tú no te vas a quedar cruzado de brazos. Si tú sabes que te es necesario, entonces tú no vas a continuar más sentado. Si tú sabes que es una necesidad, acuerden la enseñanza de hace 8 días que el pastor compartía. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién se acuerda de qué nos habló el pastor hace 8 días? Hay convocatoria en la viña de obreros, se necesitan obreros. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo para todos. Ahora, es necesario que tú entiendas que es una necesidad tuya el de compartir el evangelio del Señor, compartir el evangelio del reino. Entonces, ¿qué dice Juan 9, 4? ¿Qué dice? Dice, me es necesario, otra vez comienza, me es necesario hacer las obras del que me envió. Léalo conmigo fuerte, diga, me es necesario hacer las obras de aquel que nos envió. Dice, mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras dura el día. ¿Mientras dura qué? Estamos en el tiempo del día. Diga conmigo, estoy en el tiempo del día. Va a llegar el día de la noche. ¿Cuál es el día de la noche?
donde no se puede trabajar. El tiempo de la noche, ¿qué es? De descanso, de oscuridad, de dormir. Este es el tiempo de la iglesia, del día. Pero va a llegar el tiempo de la noche, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ya es el tiempo de la noche. Es el tiempo de regocijarnos con el Rey, es el tiempo de gozarnos con el Rey, pero también es el tiempo de dar cuentas al Rey. ¿Y cuántos se van a presentar delante del Rey sin nada, sin fruto? Entonces dígale a su hermano, estamos en el tiempo del día, va a llegar la noche donde vamos a descansar y vamos a gozar con el Rey. Pero recuerde, hay que dar cuentas al Rey. Amén. Entonces dijimos que Dios necesita en este tiempo ¿de qué? Primero, de Juanes que prediquen bajo la unción ¿de qué? De arrepentimiento. Y segundo, Dios necesita en este tiempo ¿de qué? De hijos que estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Repítaselo a su hermano para que no se le olvide. Dios necesita en este tiempo de Juanes bajo la unción de arrepentimiento. Y segundo, necesita de hijos que estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Tercero, Dios necesita de unos discípulos que disciernan los tiempos y las señales. Primero, de Juanes, de hijos y tercero, ¿de qué? De discípulos. Cada uno tiene una característica. Los Juanes deben estar ¿qué? Bajo la unción del arrepentimiento. Segundo, los hijos deben ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Y los discípulos deben ¿qué? Discernir los tiempos y las señales. Juan capítulo 4, versículo 31 al 38. Juan, versículo 31, 4:31. ¿Ya lo encontró? Leemos, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del Padre, del que me envió, y que acabe ¿qué? Su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Versículo 36. Y el que siega recibe salario y recoge ¿qué? Fruto. Diga, fruto para vida eterna. Entonces, y el que siega recibe salario y recoge ¿qué? Fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Y esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Amén. Los discípulos, al igual que Nicodemo aquí y la mujer samaritana, no entendían muchas veces el mensaje del Señor. Ellos veían las palabras de Jesús en un sentido literal, y usted lo ve en los primeros versículos que leímos. Aquí el Señor les está hablando de una comida y los discípulos estaban pensando en la comida natural. Pero el Señor no les estaba hablando aquí de nada natural, les estaba hablando de algo espiritual. Por eso ellos se preguntaron, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y ellos se imaginaron, ¿qué samaritano le va a traer de comer a un judío? Si no, no se pueden ver. Ellos todavía estaban pensando en la pelea que había entre judíos y samaritanos. Y les parecía
inaudito de que él tuviera comida, si estaban en el desierto y ahí no había que comer, ¿sí? A no ser que un samaritano le hubiera traído de comer al Señor Jesús. Por eso a ellos se les hacía raro que él tuviera comida. Pero aquí vemos que el mensaje de Jesús era un mensaje espiritual. ¿Qué era lo que él quería que los discípulos entendieran? Él quería que entendieran que su obra no era física. Su obra no era física, era una obra espiritual. En el versículo 35, si usted se da cuenta, Jesús cambia la figura de comida por una figura de sembrador y siega. Y les dice a sus discípulos que el campo ya estaba listo para la siega. Ahora, y él les explica, normalmente la siega requería de 6 meses. La cosecha requería de 6 meses. Y en ese momento, dice la Escritura, que faltaban 4 meses para recoger la cosecha. Pero aquí el Señor les está diciendo que ya había llegado el tiempo de cosechar en Samaria. El Señor les estaba diciendo, mire, ustedes están mirando una semilla, una cosecha natural, ustedes están mirando una comida natural, pero yo les vengo a decir que Samaria necesita un alimento y yo soy ese alimento. El mensaje que yo llevo es ese alimento. Y este es el tiempo para Samaria, por eso yo tengo que estar en Samaria. Y este es el tiempo del mundo. Hay un tiempo de avivamiento, hay gente que necesita de la palabra del Señor, está dispuesta, pero ¿quiénes somos los que estamos dormidos? ¿Quiénes somos los que no estamos discerniendo el tiempo? Nosotros los discípulos, diga, nosotros los discípulos. Nosotros estamos preocupados por hacer congresos y reunirnos y llenarnos nosotros. Que el pastor me ministre, que el pastor me dé palabra profética, que el pastor ore por mis necesidades. Es que yo tengo necesidades y el pastor no me llama, no me visita. Y estamos preocupados por nosotros. Y el Señor Jesús no se preocupó por él. Él no estaba preocupado porque no había comido. Él no se preocupó por nada, él estaba preocupado porque él sabía que ese era el tiempo de Samaria y por eso le era necesario entrar a Samaria. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por la ciudad donde Dios te ha puesto? ¿Cuántos de ustedes están preocupados por su vecindario? ¿Cuántos están preocupados por los compañeros de trabajo? Nuestra preocupación es, no, yo tengo que pagar la renta. Mi preocupación es, yo tengo que comer. Mi preocupación es, tengo hijos. Mi preocupación es mis necesidades. Pero el reino de Dios, el mundo que se pierda, mis compañeros que sufran con sus necesidades y con sus problemas, yo no me metí en eso, fueron ellos. Pero hoy Dios quiere que nos levantemos y le digamos al Señor, le digamos, Señor, henos aquí. Queremos ser esa respuesta. Sabemos que Samaria, sabemos que la ciudad donde tú nos has puesto, White Plain, el lugar que está listo para la cosecha. Amén, ¿cuánto lo creen? Y los discípulos no discernían los tiempos, no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Hoy yo quiero que el Señor abra mis ojos espirituales, que el Señor abra mi entendimiento y disponga mi corazón para ver la necesidad que hay, que yo pueda ver que este es el tiempo de esta ciudad, que yo pueda ver que este es el tiempo de mi familia, que yo pueda ver que este es el tiempo de aquellas personas que se van a perder sin Cristo. Este es el tiempo. Cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que el Señor una vez me confrontó con una palabra de estas. Y yo fui al altar y yo le dije, Señor, perdóname, porque yo tuve 2 años, yo tuve 1 año, de compartir el evangelio y no lo hice. Tuve gente a mi lado que podía compartir y no lo hice. Y yo le dije, Señor, perdóname, pero hoy
ayúdame a ver la necesidad de la gente, ayúdame a verlos en el infierno, ayúdame a ver que se van a perder y que yo pueda ir. Y yo le dije, Señor, dame la oportunidad de volver, dame la oportunidad de volver a ese lugar y yo poder compartir, de resarcir el tiempo que yo perdí. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Cuando yo salí de estudiar, el Señor me puso a trabajar en ese colegio, donde yo estudié un año. Y allí, en vez de predicar el evangelio, ¿sabe yo qué hacía? Yo empecé a hacer cosas malas con mis compañeros. Y yo le dije, Señor, dame la oportunidad de ir y resarcir esto. Y el Señor me da la oportunidad de entrar a trabajar allí, de ministrarle a los jóvenes, de ministrarle a los niños. Y yo dije, Señor, está la oportunidad. Y empecé a predicar la palabra del Señor en el aula. Empecé a predicar el evangelio, empecé a compartirle a mis compañeros de trabajo, empecé a predicarle a la juventud donde Dios me había puesto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero tiene que haber ese dolor en nosotros. Nuestros ojos espirituales tienen que abrirse a la necesidad de la gente. Tenemos que sacudirnos. Nosotros estamos rodeados de gente que viene y nos cuenta sus necesidades, sus dificultades, y nosotros estamos como que, ay, pobrecito. Pero no podemos compartir. Hoy el Señor quiere que tú te levantes y le digas, Señor, yo quiero discernir los tiempos. Diga, yo quiero discernir los tiempos. Abre mis ojos espirituales. Póngase su mano sobre sus ojos y dígale, Señor, abre mis ojos espirituales, Señor. Este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo de la gente donde la palabra del Señor tiene que ser predicada. Dígale, Señor, pon pasión en mi corazón. Pon pasión en mis ojos, Señor. Que yo pueda ver lo que tú ves, Señor. Colócate de pie.